Buenas tardes con todas y todos los estudiantes del Diplomado Internacional Virtual en Estudios sobre África, Medio Oriente y Asia. Gracias a todos por atender la convocatoria a este nuevo módulo en el que abordaremos sobre el panafricanismo y la organización de la unidad africana. Bueno, antes de continuar con la agenda de esta noche, quisiera recordar a todos ustedes algunos lineamientos a ser considerados. Primero, recordar a todos los estudiantes que la clase es de 2 horas, por lo que les pedimos mantenerse conectados, ya que a partir de este módulo no se aceptarán ingresos después de la primera hora de clase. No olviden también registrar su asistencia en el enlace que tienen, que se colocará en el chat de Zoom. Y también, por favor, les rogaría mantener a todos los micrófonos apagados. Como les indicaba, el día de hoy abordaremos un tema muy importante, como es el panafricanismo y la organización de la Unión Africana. Quiero empezar abordando una pequeña introducción para que ustedes un poco se centren en lo que respecta a este tema, y es que desde el continente africano se han desarrollado corrientes filosóficas que de alguna manera reivindican el conocimiento situado, intentando un poco entender la personalidad africana, asumiendo también la tensión entre el legado colonial y también la tradición autóctona. El panafricanismo es un cuestionamiento de la historia, una conciencia también del pasado más antiguo de África y de la humanidad también, así como una resistencia contra el imperialismo, el racismo, la misoginia, la violencia y el saqueo en todos sus niveles. Es un proyecto político e ideológico que está enfocado en la lucha basada también en la resistencia, que de alguna manera implica un despliegue de las acciones y todas las estrategias concienzudamente estudiadas, planificadas también, bien o mal implementadas. En todo caso, entender esta particularidad de la doctrina panafricanista requiere también proyectar de alguna manera una mirada crítica sobre todas las producciones de todos los pensadores africanos. Esto se alimenta de las contribuciones también de brillantes pensadores del África y también de su diáspora, que más adelante y en el transcurso de esta jornada, pues nuestra ponente y nuestra invitada el día de hoy lo va a abordar. En todo caso, esta corriente y su único propósito ha sido iluminar la conciencia de africanos y africanas en África y fuera del continente. Esta teoría filosófica africana de la educación es considerada como una guía para muchos intelectuales panafricanistas y enfatiza, como ya lo había mencionado, una lucha, un sacrificio, el servicio, el liderazgo grupal y también muchos fundamentos históricos y culturales de los pueblos. De alguna manera fue una espoleta que inició la verdadera liberación africana de la opresión invasora europea. Se debe a que es una formulación de una idea solidaria interna africana y que se basa en saber que compartimos una historia común de alguna lucha contra la opresión en todas sus formas, hablando desde la esclavitud, desde el imperialismo, el neocolonialismo y también una globalización capitalista que ha sido bastante destructora de las microeconomías y también bastante represora del libre movimiento de las personas. En todo caso, sobre todo esto, de alguna manera, este pensamiento proporciona un paradigma bastante pedagógico para este proyecto educativo. Y claro, la influencia que ha tenido en los panafricanistas es perceptible en eminentes pensadores y en líderes políticos africanos, la misma que lo desarrollará, como ya lo digo, nuestra expositora.
Antes de dar paso a la docente de esta noche, explicaré brevemente cuál va a ser la metodología a seguir. La docente invitada tendrá un primer segmento de 40 minutos de intervención, luego de lo cual se va a abrir una primera ronda de preguntas, las cuales se plantearán a través del chat. Más adelante procederé a dar lecturas de las mismas preguntas, asimismo en orden de llegada, para que nuestra docente responda cada una de ellas con un tiempo aproximadamente de 15 minutos para respuestas. Además tendremos unos 5 minutos de receso y de regreso al receso tendremos un segundo segmento de 35 minutos de intervención por parte de la docente. Luego le damos el paso a una segunda ronda de preguntas y respuestas que estarán más o menos por unos 15 minutos. Una síntesis de la presentadora y bueno, la intervención final de esta noche. Damos entonces inicio al quinto módulo en el que se abordará, como ya lo había mencionado, el panafricanismo y la organización de la Unión Africana. Dentro de estos subtemas que se abordarán referentes a la historia de África y a sus líderes políticos panafricanistas que han sido pioneros en la lucha contra el colonialismo, son los siguientes. Tenemos a Emperatriz Taitu Betul de Etiopía, Patrice Lumumba de la República Democrática del Congo, Wayne Nkrumah de la República de Ghana, Julius Nyerere de la República Tanzania, Gamal Abdel Nasser Hussein de la República de Árabe de Egipto, el Wali Mustafa Saihed y Mohamed Abdelaziz, República Árabe Saharaui Democrática. Damos así la bienvenida a nuestra expositora de esta tarde-noche, a quien agradecemos por su compromiso con este diplomado. Ella es Narinam Harbush, quien es ingeniera en comercio exterior, también es profesora de idiomas extranjeros de la Abu Bakr Belkane University, Tlemcen, Argelia, y maestría en la administración de empresas de la Universidad Espíritu Santo. Profesora de estudios sociales, enseña también árabe, castellano, francés e inglés. Gracias por estar aquí, profesora Narinam Harbush, y por su compromiso con este diplomado. Sean todas y todos bienvenidos. Hola, buenas noches a todos. Mucho gusto. Mi nombre es Narinam Harbush y hoy ya estaré con ustedes para hablar del tema. Bueno, como indicó la abogada Priscila, el panafricanismo es un tema muy importante que habla de los derechos de los pueblos africanos. Primero, hablamos de la palabra panafricanismo. Bueno, es una palabra que se divide en dos partes. Tenemos pan y tenemos africanismo. ¿Qué es pan? Pan es una palabra de origen griego que significa todo u todos. Panafricanismo son todas las cosas que son relacionadas con África. Ahora, me gustaría que retrocedemos un poquito y hablamos del siglo XIX. Al principio del siglo XIX, la esclavitud en Estados Unidos seguía vigente en el sur, pero en la parte del norte ya no existía. Y en esto, ciertos descendientes de los esclavos habían llegado a tener ciertos estados altos sociales y económicos. Entonces, esclavos o ex hijos de esclavos empezaron a tener un sentimiento de retorno a África y de querer defender los derechos, de tener mejor economía, de ayudarse entre ellos. Entre ex esclavos tenemos Paul Cuffe. Ahora, en el año 1821 fue creado colonias cerca de Sierra Leone que fueron nominadas como Liberia. Y allá fueron trasladados todos los ex esclavos y uno de ellos es Edward Weil. Ese Edward Weil fue uno de los líderes muy fuertes y conocidos que promovió
el movimiento de retorno a África. Y también presentó un movimiento que se llama el panegrismo, que es parecido y muy cercano al panafricanismo, también defiende las mismas cosas. Ahora, la primera conferencia del panafricanismo fue celebrada en el año 1900 en Londres. Uno de los objetivos fue como asegurar los derechos de los civiles africanos, no solamente que viven dentro del continente África, sino también que viven en otros continentes, por ejemplo, u otros países, por ejemplo, los africanos que vivían ya en Estados Unidos. Ahora, tenemos también, como dije, durante ese tiempo fue creado muchos movimientos. Uno de ellos fue creado algo que se llama el Estado Federal de África. Este movimiento produjo una serie de símbolos y durante este tiempo fueron creados dos banderas que ahorita representan la bandera del panafricanismo, perdón. Los colores tenemos rojo, amarillo y verde, que fueron inspirados para Etiopía, para la bandera de Etiopía. Más luego yo explico por qué exactamente escogieron el país Etiopía. Bueno, y tenemos otra bandera que representa la ideología africanismo, que tiene el color rojo, negro y verde. Y generalmente estos colores se usan para representar la liberación negra o la liberación del panafricanismo. Ahora, ¿qué significan los colores? ¿Por qué escogieron colores? El rojo representa la sangre de todos los inocentes que fueron matados durante las guerras y las colonizaciones y la gente inocente. El negro representa la gente, y el color verde representa las ricas tierras de África. Ahora, ¿por qué fue inspirado de la bandera de Etiopía? Fue inspirado de la bandera Etiopía porque realmente durante las colonizaciones europeas, Etiopía fue la única que pudo mantenerse fuera del control de toda colonización. Ahora, después de esto, fue Ghana que en el año 1959 pudieron hacer sus propias banderas, pero en rojo, dorado y verde. Ahora, estas banderas fueron para representar, como dije, la lucha y los derechos de los africanos, y fueron usados en muchas asociaciones. Por ejemplo, fue adoptado por la Asociación Universal para el Mejoramiento de Negro, unidad en el año 1920 en la ciudad de Nueva York. Ahora de esto vamos a hablar de la ONU. Yo quiero proyectar con ustedes una presentación pequeña. Proyección. ¿Me indican, por favor, si pueden ver? Sí, sí se logra ver, sin problema. Bueno, muchas gracias. Aquí tenemos breves informaciones de África, dónde está situada, cuánta gente tiene, está rodeada por el mar, por el norte tenemos el mar Mediterráneo, tenemos el Atlántico y tenemos el mar Rojo y el canal Suez de esta parte de Egipto. Ahora, como dije, otra breve introducción al panafricanismo, que es un movimiento político, filosófico y cultural y social, como indicó también la abogada Priscila Inantes, que promueve la unidad y el progreso de los africanos y también defiende los derechos de todos los civiles africanos en África y afuera, en otros continentes. Esa es la bandera que representa el panafricanismo, que es de rojo, negro y verde.
Ahora tenemos la UA, que es también conocida como la Organización para la Unidad Africana, que fue fundada en el año 1963 por 32 países africanos que recién tenían la independencia. Entre ellos fue Argelia, que ya tuvo su independencia en el año 1962 y tenían los mismos principios, que es promover eh, paz para que se ayuden entre ellos, mejor economía y, como dije, corporación económica y cultural entre los países africanos. Pero en el año 2002 fue reemplazada por la Unión, por lo que hoy día conocimos como la Unión Africana, que también tiene los mismos objetivos, que es promover la unidad y la cooperación entre los países africanos, luchar contra el colonismo que estaba en África, promover la paz y seguridad en África, promover el desarrollo económico y social en África. Pero cuando ya fue fundada en el año 2002, no eran 32 países, pero ya llegaron a juntar 55 miembros en la Unión Africana y tenía, o sea, el sede de ellos es en Addis Abeba, en Etiopía. Ahora aquí me gustaría hablar de algunos líderes que tuvieron un impacto muy grande en la Unión Africana tenemos primero el presidente Ahmed Ben Bella. Ahmed Ben Bella, que fue un político argelino, que fue el primer presidente de Argelia después de la independencia del año 1962 y gobernó el país entre 1962 a 1965. También, como dije, fue un firme defensor de la unidad africana y también desempeñó un papel muy importante. De hecho, en el año 1963 fue uno de los 32 líderes que asistió a la conferencia de Addis Abeba en Etiopía, donde ya se fundó la Unión Africana. También uno de los hechos, tenemos que presidió la primera cumbre de la U en el año 1964. Ben Bella también fue un firme defensor en la resolución pacífica de los conflictos entre los países africanos. También apoyó la cooperación económica, política entre los países africanos. Ahora, la participación de Ahmed Ben Bella en la Unión fue significante y ayudó a moldear al curso de la organización su compromiso con la unidad africana. Sigue siendo un ejemplo para los líderes africanos y también en Argelia, los argelinos. Tenemos también a Emperatriz Taitu Betul. También desempeñó un papel muy importante. Fue esposa del emperador Melik II y regente de el Imperio desde el año 1889 hasta 1900. Me parece que hubo un problema. Mil disculpas, por favor. Voy a tratar de comunicarme con la profesora Harbush. Está por conectarse. Un momentito, por favor.
Mil disculpas, por favor, a todos y todas. En un minuto estará con nosotros nuevamente la docente de esta noche. Mil disculpas por su paciencia.
Hola, ¿me escuchan? Sí, Narimán, te escuchamos. Uy, disculpa, Bueno, tuve un problema con mi computadora, disculpa, de verdad. no se preocupe, listo. Empezamos entonces. Sí. Bueno. Estamos hablando de la reina emperatriz Teitu Betul, que fue una mujer súper fuerte que defendió los derechos no solamente de los africanos, pero más específico de las mujeres. Fue una de las primeras líderes que defendió los derechos de mujeres, la igualdad y la importancia de estudiar. Ahora hagamos conocer quién es Emperatriz. Emperatriz, como dije, es una reina que fue la esposa del emperador Menelik II y regente del imperio desde el año 1889 hasta el año 1913. Desempeñó un papel activo en la política y la diplomática y también, o sea, ella defendió el país y, o sea, contra la colonización italiana. Apoyó la lucha contra el colonismo europeo y fue fundamental en la victoria etiopía en la batalla de Adwa en el año 1896. Y como dije, ella fue una de las primeras mujeres que defendieron los derechos de mujeres exactamente en la educación y el desarrollo de mujeres. Y también participó en el panafricanismo. Ahora me gustaría hablar de un líder grande que es Jamal Abdel Nasser. Y de este medio quiero compartir con ustedes un video que habla de este gran líder que no solamente contribuyó en el panafricanismo, pero contribuyó muchísimo en muchos países del Medio Oriente y también en Egipto exactamente. ¿Me confirman, por favor, si se puede ver? Sí, 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 se ve sin problema. Desde que Egipto declaró su independencia, no podía gobernarse a sí mismo con completa autonomía, ¿No? pues Gran Bretaña No, es un video, ¿verdad? Sí. No se logra ver, profesora. Sí, es un video. Sí, no sé cómo hacemos. Todavía se visualiza la diapositiva. Ahí se cerró la diapositiva. Creo que sé por qué. Creo que sí, ahorita. Ahora sí. Ahora sí, correcto. Ya. Como dije, me gustaría que vemos este pequeño video que habla de un líder súper grande que no solamente contribuyó en la Unión Africana, pero contribuyó también en muchos países árabes. Es un gran líder que admiramos mantenía mucho, sobre Egipto, pues Gran Bretaña que es Abdel Nasser, Jamal Abdel Nasser. mantenía sobre Egipto un indirecto pero represivo colonialismo. Pero el 23 de julio de 1952, dos oficiales del ejército egipcio llamados Mohamed Naguib y Gamal Abdel Nasser realizaron un golpe de estado para derrocar al rey Farouk y eliminar de Egipto todas las injusticias que acarreaba el colonialismo. La revolución fue un éxito. Y así como en aquellos tiempos en los que los faraones dirigían a la civilización egipcia, ahora esa misma región volvía a ser gobernada con completa autonomía. Sin duda, la independencia que aquellos oficiales habían logrado era genuina, pero Gran Bretaña todavía tenía presencia dentro de Egipto, pues manejando la administración y las ganancias del Canal de Suez, la gran potencia despertaba a diario un mal sentimiento en la población egipcia, una población que se encontraba tan pobre como resentida. Y es que por aquel canal atravesaban grandes buques petroleros a diario, buques que otorgaban a Gran Bretaña decenas de millones de dólares al año. Y de esto
De esto Egipto no obtenía ni un centavo. Pero bien dicen que no hay mal que dure 100 años. Y en 1954, Gamal Abdel Nasser subió al poder. تقرير المصير، القضاء على الاستعمار، عدم الانحياز، التعايش السلمي الإيجابي. Este joven oficial militar tenía una verdadera intención de incentivar la economía y de incrementar la justicia social. Así que, decidido a terminar con la pobreza de Egipto, inició los planes para construir una gran presa de agua, la presa de Asuán. Lograrla significaría regular las aguas del río Nilo en favor de todos los campesinos egipcios. Además, industrializaría a todo el país, mejorando drásticamente la agricultura y la electricidad. Definitivamente, la presa de Asuán erradicaría la situación de pobreza de una manera radical. Pero su construcción requería la cantidad de nada más y nada menos que 400 millones de dólares. Evidentemente, se trataba de un presupuesto que Egipto no tenía, así que Nasser optó por su única alternativa y pidió préstamos a las grandes potencias. Sin embargo, estas se negaron. En plena Guerra Fría, Estados Unidos dio la espalda a Egipto, lo que obligó a Nikita Khrushchev, que en aquel entonces fungía como primer secretario del Partido Comunista Soviético, a apoyar el proyecto de Nasser y llenar este vacío de poder. Finalmente, el Banco Mundial hizo un préstamo adicional, y millares de trabajadores egipcios se prepararon para trabajar. Como dije, me gustó mucho hablar de Gamal Abdel Nasser porque es un muy gran líder, no solamente en el continente africano, pero empezó el cambio desde su país y ahí siempre fue un defensor de los derechos humanos, siempre fue un defensor de la igualdad y contribuyó muchísimo en la Unión Africana. Ahora, ¿quién es Gamal Abdel Nasser? Gamal Abdel Nasser nació en Egipto en el año 1918, se graduó de la Academia Militar de Egipto y luego se unió al movimiento Oficiales Libres. Abdel Nasser se convirtió en el primer presidente de la República Árabe Unida, una unión entre Egipto y Siria que duró hasta el año 1961. Por eso le dije que contribuyó no solamente en la Unión Africana, sino también en la unión con países árabes, tal como Siria. Fue un líder carismático y popular y fue muy amado para todo el pueblo árabe y el pueblo africano. Y también una información muy importante fue el que nacionalizó el canal Suez en el año 1956, este canal que fue un cambio total para todo el continente africano y fue un golpe muy fuerte para el continente europeo. Y este canal con este medio logró tener más beneficios económicos para el continente africano. También uno de los líderes que de verdad contribuyeron mucho en su país y también en la Unión Africana tenemos Patrice Lumumba, que fue el primer ministro de la República Democrática del Congo. Gobernó solamente un año, pero durante este año logró hacer muchas cosas. Aunque viene de una familia humilde, pero eso no, ¿cómo se dice? Eso le permitió ser una gran persona. Se convirtió en un líder panafricanista y abogó por la independencia de África. Fundó el partido que se llama el Movimiento Nacional Congoleño
y enfrentó desafíos como la instabilidad política que enfrentaba Congo y la oposición de las potencias colonizacionales europeanas, y fue arrestado y asesinado lamentablemente en el año 1961, pero dejó muchas huellas y muchos logros en su país y también en la Unión Africana. También tenemos Kwame Nkrumah, que fue destacado político de Ghana, que desempeñó un papel importante en la lucha de su país y sacó su país para la independencia. Luego se convirtió a ser el primer ministro y el presidente de Ghana en el año 1960. Después de liderar el Partido del Pueblo a la victoria en el año 1959. Y también fue un apasionado a defender el panafricanismo, los derechos, la igualdad y una unión entre todos los países africanos. También fundó la Organización de la Unidad Africana, que es la U, es el, como se dice, lo llaman el padre o el fundador, que ya hablamos en antes que es una organización que se dedicaba a promover la unión y la corporación entre las naciones africanas, que luego fue cambiada a la Unión Africana. Tenemos también otro gran líder que es Julius Nyerere. ¿Quién es Julius Nyerere? Es un líder político de Tanzania que también luchó por la independencia de la Tangánica, que luego también se convirtió en Tanzania. Fue el primer presidente de Tanzania. Ocupó desde el año 1964 hasta el año 1985. También fue un líder africano y a la igualdad. También fue defensor del panafricanismo y promovió la unidad entre las naciones africanas. Además, implementó políticas de desarrollo y justicia social. Su legado como líder africano y defensor de la igualdad y la unidad continúa siendo recordada en todo el continente hasta hoy día. Tenemos también Nkrumah, que es también un defensor muy grande y su nombre es muy conocido cuando hablamos de la Unión Africana. Creía que la única forma de la África superar la pobreza y la obsesión era uniéndose bajo una sola bandera, y en el año 1963 fundó la Organización de la Unidad Africana, que ya sabemos cuál es. También defendió los derechos de todos los países africanos y se comprometió con la unidad africana, y también compartió la justicia y la visión del socialismo africano, y creó una mejor forma de lograr justicia social y desarrollo económico en África. También fue él que desarrolló el concepto socialismo africano, que enfatizaba la autosuficiencia y la corporación económica, y también promovió el socialismo africano, y su política de Ujama se inspiró de este principio. Y también, como hablé de Jamal Abdel Nasser en antes, y al final tenemos dos grandes líderes que son defensores de la Sahara independiente, que es el Wali Mustafa Said y Mohammed Abdel Aziz. Perdón. Como dije, tenemos también dos grandes líderes, no solamente en la Unión Africana, pero son líderes muy conocidos y respetados
República Saharaui Independiente, que es el Wali Mustafa Said y Mohamed Abdelaziz. Como dije, son líderes del Frente Polisario, que es un movimiento independentista que lucha por la autodeterminación de Sahara Occidental. El Frente Polisario fue fundado en el año 1973 y desde entonces el pueblo saharaui ha luchado por su independencia contra Marruecos. Creo que ahorita están pidiendo una pausa de 5 minutos y ahí regresamos. Muchas gracias por su primera intervención, profesora Nariman Harbush. Antes de empezar con el receso de unos 5 minutos, tenemos unas preguntas que han hecho los estudiantes a través del chat de este Zoom para que nos pueda ayudar con las respectivas respuestas. Voy a dar lectura de las mismas, por favor. La primera pregunta es de Ángela Humala y él pregunta: ¿al servicio de qué está el panafricanismo y el marxismo? El panafricanismo está al servicio de defender los derechos, como dije, de los africanos, no solamente en el continente africano, pero también de todos perdón, defiende los derechos de los africanos que viven en el continente africano y también que viven en todos los continentes como América del Sur o Estados Unidos. También podemos decir que tienen o sea, defienden la misma causa, que es unidad, igualdad o sea, unión entre países. Listo, muchas gracias, profesora Nariman. Tenemos otra pregunta, así rapidita, porque yo sé que el tiempo es bastante limitado, pero Víctor Salazar pregunta: ¿el socialismo mundialmente es la opción más lógica e inteligente, donde los recursos naturales estratégicos es de todos y sirven para el desarrollo y progreso de todos en sus respectivos países? Pero bueno, no está Correcto. un poco... Ajá. Es como, o sea, está como justificando. Sí, correcto. Creo que esto fue una solución lógica para esto, y los recursos naturales ya contribuyeron a ayudar el continente, como es un continente muy, o sea, muy grande y todo. Entonces, sí. Andrés López pregunta, profesora: ¿cómo ha logrado influenciar el panafricanismo para establecer relaciones entre África y el resto del mundo? Como dije, hay muchos africanos que son descendientes de esclavos, por ejemplo, especialmente en el continente americano. Después que se terminó la ola de esclavitud, ya se le nació o sea, el amor de regresar a África. Entonces de ahí fue creada y fueron unidos con otros países, porque al final están defendiendo una causa humana, que es igualdad, derechos humanos, unión entre países contra el colonismo. Entonces yo creo que eso fue que contribuyó a que los países se unen, porque al final la Unión Africana o el panafricanismo están defendiendo una causa humana. Gracias, profesora. Y continuando con las preguntas, ¿cuál es el rol de Muammar el Gaddafi de Libia en la lucha por África? Mohamed Gaddafi es un líder súper grande, no podría responderlo en un minuto sobre esto. La segunda vuelta voy a hablar de Mohamed Gaddafi, porque Mohamed Gaddafi es un líder muy grande y no podría yo responderse en un minuto. Necesitamos hablar mucho de Mohamed Gaddafi, tal como ya hablé de Jamal Abdel Nasser. Mohamed Gaddafi es un gran líder, efectivamente, que
Ok, por supuesto, lo entendemos. Y una última pregunta en honor al tiempo. Estos líderes del cual usted habló anteriormente lograron contribuir a corriente política en África y de esta influencia se generó líderes locales. El panafricanismo defiende los derechos de todos los africanos en el resto del mundo y los afrodescendientes que estamos en Ecuador, Colombia y demás somos parte de la defensa. ¿Qué opina sobre esta pregunta? Sí, correcto. Como dije, ellos no solamente defienden los derechos de la gente que están en África, sino también la gente que son descendientes. Por ejemplo, en Estados Unidos hay muchos descendientes de África, en Haití, aquí en Ecuador, por ejemplo, tenemos la parte de Esmeralda que son descendientes, también tenemos en Colombia, en Perú. Entonces, efectivamente, este panafricanismo defiende todos los derechos de todos los africanos. No importa si estás en África o si estás en Estados Unidos o América del Sur o en Europa, efectivamente. Sí, Listo, profesora Nariman Harbush. Muchísimas gracias por su primera intervención. En este momento tendremos un receso de 5 minutos y volveremos específicamente a las 19:11. Muchas gracias. perfecto, gracias. Buenas noches con todos y todas. Estamos de regreso de este receso. Tendremos un segundo segmento de 30 minutos de intervención por parte de nuestra docente Nariman Harbush. Profesora, tiene la palabra. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿La ¿Pueden escuchamos? ver? Así es. Ya. Como preguntó una persona sobre Muammar al-Qaddafi y le dije no le puedo responder si no hay una lámina muy grande que habla de Muammar al-Qaddafi. Muammar al-Qaddafi es un líder muy grande en la historia de Libia, que marcó muchísimo la historia de Libia, que gobernó su país desde el año 1969 hasta su muerte, que fue en el año 2011, en esto siendo el gobernador más largo en la historia de África y en los países también árabes. También desempeñó un papel súper grande en la Unión Africana y también en el desarrollo político y económico. Gaddafi abogó por la formación de la U como parte de su visión para fortalecer la unidad y la solidaridad entre los estados africanos, contribuyendo significativamente en el proceso de establecimiento de la U, y en el año 2009 se convirtió en el presidente de la Unión Africana. Me parece que una persona hizo una pregunta que no leímos, que era que dijo, un ratito, creo que preguntó cómo se llama el organismo que defiende los derechos humanos en África, algo así. Sí, en derechos humanos, perdón, profesora, justamente en derechos humanos, ¿qué institución africana lo defiende? Acá en América de las ideas. Sí, se llama la institución africana. Perdón, la institución que defendió se llama CADHP, que es abreviamiento de Comisión Africana de Derechos Humanos, que es también un sede de la Unión Africana, y fue establecida para defender los derechos de los africanos. Es CADHP, la Comisión Africana de Derechos Africanos. Y también es una, como dije, es una sede de la Unión Africana. Fue creada por la Unión Africana. Me gustaría si podemos abrir un debate para que, no sé, que cada uno opina, que hablamos, que preguntamos entre todos nosotros. Me gustaría que abrimos los micrófonos
y ahí podemos interactuar entre nosotros todos. Queridos estudiantes, por petición de de la profesora Nariman, en este momento vamos a abrir un foro debate con el fin de poder exponer, debatir y realizar las preguntas que crean ustedes convenientes. Sobre el panafricanismo, sobre la Unión Africana, sobre África, sobre los derechos, sobre los líderes. Entonces me gustaría que abrimos un debate. ¿Sí? Disculpe, desde el punto de vista económico, ¿por qué dentro de los países africanos no se ha creado una sola moneda? Eso es súper difícil, no sé, o sea, es algo que, o sea, yo lo veo algo muy difícil, casi imposible, porque para poner una sola moneda, eso necesita que todos los países se ponen de acuerdo entre ellos, ya que, por ejemplo, muchos países en el mundo no lograron. Y yo creo más que no pueden poner una moneda por el dólar. Porque si vamos, por ejemplo, a hablar de los BRICS, que ya los BRICS quieren tener su propia moneda, pero aunque son muy fuertes, si hablamos del BRICS, estamos hablando de Brasil, que es una economía muy fuerte, la India también, que es un continente, la India, Rusia, que es una fuerza de armas económica y todo, pero no lograron. Imagínense si los países súper grandes, no solamente en la economía, sino en la superficie, en el número de los habitantes y las fuerzas militares no pudieron hacer su moneda, que son el BRICS, que ahorita ya se unieron más países que son fuertes. Entonces, yo creo que es algo un poquito difícil. Los Estados Unidos y algunos países no van a permitir esto, porque ni la China y Rusia pudieron hacerlo. Entonces, o sea, sí, un sueño, sí, algún día, pero yo creo que el mundo tiene otro sistema, el mundo económico. Ya quieren que se queda en dólares. Muchas gracias. Buenas noches, yo quisiera hacer una pregunta. Claro. La dominación colonial no solamente fue de carácter militar, la dominación también fue de carácter cultural y uno de los elementos fue la lengua. Hay un autor que es Ngugi wa Thiong'o que hace una explicación sobre la descolonización de la mente. ¿Cómo se ha podido descolonizar la mente luego de los procesos de colonización en los procesos de neocolonización? Ya. Fue un esfuerzo muy grande, ya que, por ejemplo, cuando el colonizador entró a los países africanos, ya cerró las escuelas locales y como tuvieron que poner sus propias escuelas y acogieron los niños y le enseñaron las cosas que ellos quieren que se ponen. Entonces, yo creo que todavía hasta hoy día tenemos este problema. Hay algunos gente que son mayores de edad en algunos países que no hace mucho que ya tuvieron la independencia. Uno de ellos, por ejemplo, Argelia, Marruecos, Egipto. También tenemos Túnez. Es súper difícil cambiar las mentalidades. Entonces, lo que hay que hacer es trabajar con la nueva generación, porque hay unas cosas, por ejemplo, que no se pueden cambiar. Solamente hay que enseñar a la nueva generación y esto. Quiero hacer una pregunta. Si los viejos liderazgos, o sea, los líderes pasados, sembraron en la mente de la gente una objetivo de cómo descolonizarse y cómo independizarse. Si esos objetivos, ese liderazgo todavía se mantiene en otros espacios de los jóvenes o de las nuevas generaciones, o se quedó ya un poco atrás, como el caso de Gaddafi, el caso de Nasser, o el caso de los demás líderes o las lideresas que han habido. O sea, es porque siempre sucede en los demás países latinos, por ejemplo, un tiempo duran los liderazgos y se acaban. Ah.
Yo creo que gracias a Dios en África el pueblo ya tiene cosas que están desde el nacimiento. Desde que nace el niño le hablan de los derechos humanos, de la igualdad, de la libertad, de la importancia de defender los derechos. Por ejemplo, yo le doy un pequeño ejemplo. No sé si ustedes vieron lo que está pasando en el pueblo palestino y las cosas que están pasando en Gaza. Si usted habla con cualquier africano, que será grande, pequeño, niño, nadie está de acuerdo. Todo el mundo sabe que es humanidad y hay que defender la humanidad y que hay que leer la historia. Entonces yo creo que en África, o sea, las escuelas y el gobierno se enfocan mucho en el tema de historia, a enseñarle la historia y, por ejemplo, si te vas a Argelia y preguntas a cualquier persona, ¿tú te gustaría vivir en Francia? Te va a decir no. ¿Y por qué? Y es un niño. ¿Por qué? Porque así, porque fuimos una excolonización, porque ellos hicieron esto en el país. Entonces yo creo que en este punto sí, África está haciendo un esfuerzo muy grande y una inversión muy grande en la educación para enseñar a la nueva generación el amor de su país, de su continente. Y es como, yo le digo, es como, para mí, África algún día llegará, o sea, va a ser como el continente número uno, porque de verdad tiene todo, solamente que necesitamos más unión entre nosotros. Gracias. Maestra, espero que se me escuche. Sí, sí. El imaginario, es decir, el pensamiento prácticamente de las mayorías de la población africana, está enfocada ya, por favor, a más de la libertad, en crecimiento, por un lado, y por otro lado, los principales medios de comunicación siguen manteniendo a la población sin criterio, sin capacidad de reflexionar. No sé si la pregunta es entendible. No, ¿me puedes reformular, por Eh, favor, la pregunta? Quizás no. Ya, o sea, pongo el caso del Ecuador. Sí. La mayoría de la población sí está preocupada, en el mejor de los casos, de irse contra el progresismo. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación los tiene adormecidos, sí, no les da capacidad, no les da criterio a nuestra población. Algo similar sucede con la mayoría de la población africana. Yo creo que hace unos años atrás, sí, la media no mostraba lo que realmente pasaba, no sensibilizaban la gente estaba como, no sabían lo que pasa y todo pasaba debajo de la mesa, como se dice. Pero yo creo que los últimos 5 años con la nueva tecnología y todo, ahorita cualquier uno puede acceder a las informaciones y todo el mundo está informado a cualquier hora. Y ahorita se creó los famosos influencers que ya ahorita transmiten la realidad. Entonces, ahorita como la gente ya no escuchan las noticias, o sea, por las redes sociales, antes de escucharla en la televisión o por los medios. Gracias. Profesora Betty Rodríguez tiene una pregunta. Claro. Hola, ¿qué tal? Buenas Hola. noches, Nani. Hola. Con relación a lo que comentabas de lo complicado que puede ser o que está resultando para África, justamente revertir mucho de esta política que se ha vivido por muchísimos años. En el caso, en la parte económica, donde Francia sigue teniendo una influencia muy fuerte sobre más de 15 países africanos en el tema económico, ¿qué tan complicado sería? Entiendo lo que dices, es difícil, pero yo creo que la narrativa tiene que cambiar y mientras persistamos que es muy complicado, creo que tenemos que ir en contra de eso establecido y atrevernos no solamente como África, sino como ciudadanos del mundo a ir contra esos sistemas preestablecidos que necesariamente tendríamos que reconocerlos como obsoletos y que van en contra de lo que es el sano desarrollo de los países. Entonces, yo no sé qué tan complicado en algún momento pudiera ser llevar, por ejemplo, a Francia ante las instancias internacionales
porque no puede ser posible que se siga manejando de esa forma. O sea, por un lado hay derechos humanos, sí, pero que se reconocen para su gente o para los europeos, pero para el resto de las naciones, no. Eso tiene que cambiar, sí o sí. Y está mucho en nosotros atrevernos a pensar que sí es posible. Y no solamente tendría que ser tema de las nuevas generaciones, tendría que ser de las presentes y en beneficio de las futuras generaciones. Gracias. Exactamente, mi estimada. Como usted dijo que hay derechos humanos y hay asociaciones, yo creo que si usted me había preguntado esta pregunta antes del 7 de octubre, mi respuesta va a ser diferente. Porque yo creo que después lo que pasó de genocide en Gaza, no hay, o sea, la verdad no hay como derechos humanos, porque los derechos humanos los hacen cuando ellos quieren. Por ejemplo, si los africanos les pasa algo, nadie reacciona. Si a América del Sur le pasa algo, nadie va a defendernos aquí en América del Sur. Si el Medio Oriente, no. Pero si tú tocas a algún país en Europa o en Estados Unidos, Norte de América, ahí sí hay derechos. Entonces, esta parte de derechos humanos hay que ponerla al lado, porque ya no hay algo que, o sea, tenemos a nosotros nomás, nosotros. Tenemos que unirnos, los dos continentes, que es América del Sur, junto a África, tenemos que hacernos así y a seguir adelante. Ahorita, Francia, sí, Francia es un país que sigue todavía robando muchas cosas de África, uno de ellos el petróleo y el gas. Por ejemplo, en Argelia, sí, Argelia se independizó en el año 1962, pero realmente Francia no salió. ¿Qué significa? Seguían cogiendo el petróleo. Y creo que últimamente, hace como en el 2019, ya dejaron de hacer esto. ¿Por qué? Porque el pueblo argelino se rebeló contra el presidente y contra todo, o sea, los ministros, o sea, primero todos los ministros, y sacaron el presidente y sacaron el ministro. Y ahorita hay un nuevo gobierno que es bueno, entonces, y eso no pasó solamente en Argelia, pasó, por ejemplo, en Túnez, ya sacaron, pasó, por ejemplo, en Libia contra Gaddafi, también pasó en Egipto. Entonces, yo creo que la gente ahorita ya se están poniendo más como rebelde, se están rebelando contra el gobierno, porque a veces no todos los gobernadores son buenos. Hay muchas personas que están arriba, pero ellos solamente están haciendo sus beneficios, no le importa realmente el pueblo o lo que está viviendo. Entonces, yo no puedo responderla o sea, de todos los países, porque realmente no sé, pero lo que sé que muchos países en África ya se pusieron, ya salen manifestando, y no es la manifestación de antes que salen, que destruyen las cosas. La gente está más intelectual, salen, no destruyen después que terminan las manifestaciones, limpian todo, sensibilizan la gente. Entonces yo creo que sí hay un cambio, y más hay proyectos entre los países africanos. Ahorita están haciendo un proyecto que es la ruta que tú puedes, o sea, que ustedes pueden pasar toda África una sola ruta en vez de entrar por países. Entonces yo creo que estamos en un buen camino. Igual necesitamos más años y más, o sea, más esfuerzos, pero ojalá que un día lográramos de salir de la colonización, porque ahorita yo creo que todos los países son colonizados, porque para colonizar un país no solamente tienes que entrar a colonizarlo con armas, ahorita se le puede colonizar de manera lejos, económicamente. Por ejemplo, ahorita dependimos de otros países. Nosotros no podemos sembrar muchas cosas, tenemos que importarlo de otros países. Entonces, para mí es una colonización. Todos estamos colonizados. Llegamos a ser independientes el día que vamos a ser autosuficientes en todo. Muchísimas gracias, Nari. Gracias a usted. Profesora Luis Cueva, me parece que tiene una pregunta. Luis. Hola. Muy buenas noches, sí, muchísimas Buenas gracias noches. por la ponencia. Una pregunta. A ver, es conocido en la historia que Estados Unidos
y sus políticas de gobierno han intervenido ya sea en América del Sur, en América, como en otros países. Entonces, yo quisiera saber, porque hay sectores progresistas que indican que cuando fue la muerte de Muhammad Gaddafi, creo que es, eh, sí, Muammar el Gaddafi Al-Qaddafi. en Libia, estuvo inmiscuido y apoyado incluso por Estados Unidos para el derrocamiento, porque en sectores, en temas occidentales, sectores occidentales hablan de que Gaddafi fue un dictador. Entonces, no sé si es que tienen conocimiento de que Estados Unidos intervinió como lo ha hecho en otros lados, derrocando a gobiernos progresistas cuando se interponen a favor de justamente de los derechos. Claro. Gracias. O sea, yo creo que Estados Unidos se interfirió en muchas cosas, no solamente, por ejemplo, en Libia con Muammar al-Qaddafi, sino también, por ejemplo, Irak, Siria. O sea, entran con la cosa que proteger las naciones. Realmente, o sea, Muammar al-Qaddafi fue y está considerado todavía como un líder en su país. Bueno, vamos a encontrar algunos que van a decir que no fue bueno y todo, pero según lo que sé, cuando Muammar al-Qaddafi estaba allá, la gente emigraba a Libia para trabajar. La economía estaba bien, la gente no pagaba luz, la gente no pagaba agua, la gente tenía becas, o sea, manda a la gente afuera y hasta le daba, hasta que yo tengo el número exacto, le daba 3.000 euros más arriba, o sea, depende de la carrera. Entonces, sí, la gente vivía bien. Ahorita sí vamos a ver cómo vive Libia. Libia está mal, Libia tienen guerras entre ellos. O sea, entre ellos ahorita se están matando. Entonces, y ahorita sí, la excusa de Estados Unidos de entrar, lamentablemente no se puede, o sea, hacer nada, porque al final no tenemos ni la fuerza económica, ni financiera, ni militar para ponernos contra este país. Pero sí, no solamente fue en Libia, sino en muchos países. Como le dije, por ejemplo, ahorita en Gaza están por ejemplo, Israel. Pues, ¿quién está dando los derechos a Israel? A mí me sorprendió la última vez que cuando fue el presidente y la gente pidieron que ya dejan de lanzar bombas y dijo que no, aunque 70% de los muertos eran niños y todavía siguen esto, es un genocide, pero por eso le dije, o sea, la visión mía personalmente después del 7 de octubre ya no es la misma. Antes yo estaba pensando una cosa y ahorita no. Como le dije, tenemos a nosotros. Si queremos lograr success in the economy, tenemos que juntarnos todos. Tenemos a nosotros no más, porque ya no. Doctora, una inquietud. ¿Interés geopolítico de Estados Unidos sobre Libia, petróleo o gas, como es ahora, por ejemplo, con Palestina y el control del Medio Oriente, aparte del derrocamiento de Gaddafi? Sí, o sea, no solamente por ejemplo, Libia, o sea, todos los países africanos, porque para mí todos los países africanos tienen riquezas naturales, tienen reservas de gas, tienen reservas de petróleo, tienen oro, tienen diamantes, tienen muchos minerales. Quizás en Palestina, ellos sí, como dijo usted, porque Palestina está en el medio, o sea, es el país que está rodado de los países árabes. Entonces, si se ponen allá, ya tienen el control de todos los países árabes. Entonces, sí, les conviene o sea, ponerse allá. Muchísimas gracias, Doc. Gracias a usted. Muchas gracias, profesora. ¿Alguien más tiene más preguntas que hacer? Este es el momento. No sé, opinan de algo. Sí, tengo otra duda, perdón, me olvidaba. Yo mismo, Luis Cueva. Doc, actualmente ¿existe en África algún país que siga siendo subyugado por Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, bajo otras formas de explotación? Gracias. Me lamenta decirlo, casi el 70%. Por eso yo le dije, ahorita la colonización viene de otra forma. No es que yo mando mi gente
para que, por ejemplo, los militares y que se mueren mi gente, o sea, yo te colonizo así, indirectamente. Por ejemplo, yo te robo todos los minerales, el oro, el fosforio, el petróleo, el gas. Imagínate, te compran el petróleo por un precio y te lo venden 4 o 5 veces más. Entonces, sí, y créanme que es mi opinión personal, no solamente el continente africano está colonizado, para mí casi todos los países del mundo, porque dependimos de ellos. Ajá. Y como dependimos de ellos, no, tenemos que llegar a la autosuficiencia. Yo puedo decir, por ejemplo, la China es un país libre. ¿Por qué? Porque la China sí tiene su moneda. La China cuando hacen el trading tienen su moneda. Tienen autosuficiencia, ellos es un país que exporta, entonces sí, yo puedo decir que ellos sí están libres, pero la mayoría de nosotros estamos colonizados. De todas formas, si no es económica, es tecnológica. Por ejemplo, mira, todos los medios, ellos nos ponen lo que quieren en la cabeza. O sea, la realidad es una cosa y lo que nosotros vimos en las pantallas es otra cosa. Por ejemplo, les cuento una cosa pequeña. Por ejemplo, yo primero cuando llegué aquí en Ecuador, la gente empezaron a hacerme preguntas súper para mí que me parecieron raras, porque yo soy argelina, que por qué si los argelinos, o sea, si las mujeres nosotros estudiamos, si nosotros tenemos casas, si nosotros tenemos carros, yo, ¿por qué? Porque dice que según la televisión y los radios enseñaban que los africanos, o sea, no tienen nada, que las mujeres no tienen derecho de estudiar. Por eso le dije, o sea, los medios muestran lo que ellos quieren que vimos, pero la realidad es totalmente diferente. Hay que ir a África y ver. Hay muchos países en África, si usted se va por allá, es un paraíso y la economía es súper buena, pero no hablan de esto, muestran solamente la parte fea de África. Yo quisiera hacer otra pregunta. Buenas noches nuevamente. Claro. Más que una pregunta, me gustaría, la historia de Argelia es una historia durísima bajo la dominación francesa. Incluso se hizo una película de Gillo Pontecorvo, La batalla de Argel. Entonces, la historia de Argel es muy impresionante para las luchas de liberación. Me gustaría escucharle, profesora, si es que nos puede dar una visión de lo que hoy sucede en Argelia, qué ha pasado con ese legado de lucha, porque además se conoce que Israel, la entidad criminal de Israel a través del Mossad, ha estado penetrando en Argelia para desestabilizar al gobierno actual. Por favor. Sí, efectivamente. El pueblo argelino es un pueblo que luchó muchísimo por su libertad. Seguimos haciendo esto. Fuimos colonizados la primera vez en el año 1830 para los franceses por una excusa. O sea, porque si ustedes van a leer la historia, hicieron una excusa. Ellos debían plata a Argelia y no querían pagar. Y cuando fueron a pedir, o sea, cuando fueron a Argelia, dijeron que no van a pagar. Y ahí la excusa de ellos fue que el gobernador les habló mal. Pero en realidad no es esto, o sea, ellos querían entrar porque Argelia tenía muchas riquezas. Y tenemos muchas figuras que lucharon por la libertad. Uno de ellos es el Emir Abdelkader, que es un líder muy conocido, muy grande, que contribuyó muchísimo. Tenemos la Fatima Sumer, pero en el año 1951, el 51 hasta el 62, hubo ¿cómo se dice? Uy, se me fue la palabra en español. Empezamos como la lucha para tener la independencia y efectivamente en el año 1962 tuvimos la independencia, pero Francia no salió al 100%, se quedó porque lamentablemente cuando salió no había muchas personas que estaban estudiados, entonces se quedaron los profesores y ahí Argelia empezó a traer profesores de otros países para enseñar y en el año 1971 allá
como el petróleo ya estaba argelino, porque hasta el año 72 ellos cogieron el petróleo. Y desde ese año, desde la independencia, Argelia está luchando contra la libertad. Y sí, yo escuché que efectivamente Israel trató de entrar al Argelia y todo, porque Argelia es un país que nunca va a estar de acuerdo contra algo que no es humano, que será el caso de Palestina o Sahara al-Maghribiya, la Sahara. Siempre vamos a estar con los derechos y siempre vamos a defender los derechos de estos dos pueblos. De hecho, somos unos, o sea, si usted toca al pueblo saharaui o al pueblo palestino, es como estás tocando al pueblo argelino. Entonces, realmente, no, o sea, la problema directa que tenemos con Israel es Palestina. Y la problema directa que tenemos con Marruecos es el pueblo saharaui. Eso es, porque no hay otras, o sea, no hay problemas directos, o sea, le voy a ser muy sincera, el problema que tenemos con Marruecos y por eso tenemos las fronteras cerradas, porque nosotros defendimos el pueblo saharaui y nosotros defendimos el pueblo palestino, por eso ya tenemos sí, no está causando problemas, pero yo sí confío en mi gobierno y confío en la gente argelina. Sí vamos a seguir luchando para los derechos humanos de estos dos pueblos. Profesora, tenemos una interrogante de Luzmila Luna, quien agradece referirse brevemente sobre el tema de la migración irregular riesgosa desde África a Europa. En los últimos años hemos visto mucha migración, lamentablemente, vía África a Europa. Como le dije, que ellos lamentablemente están enseñando Europa en el mejor imagen. Pero, por ejemplo, yo había visto muchos videos donde hay gente que fueron migrar ilegalmente allá y que están arrepentidos y que dicen, uy, pero Europa no es así. Nosotros pensamos que Francia era así, que Alemania era así, pero no es así. O sea, la gente se va, te venden sueño, o sea, que allá es el paraíso, que es todo. Entonces la gente se arriesgan y se van por mar. Algunos se van por aviones, por visas, cruzan otros países, se van por Turquía y cruzan otros países. Algunos cogen el mar, mucha gente muere. Entonces sí, es una cosa súper, de verdad que duele y no solamente viene de África. Por ejemplo, no sé si algunos años vieron que, por ejemplo, en Siria la gente estaban escapando a Turquía y hubo muchos muertos. Uno de ellos, un caso de un niño pequeño que ya se viralizó. Entonces, es una cosa que de verdad da pena verlo porque yo creo que el continente africano es un continente que tiene muchas riquezas, pero hay que trabajarlo. Y algunos países creo que hay que cambiar los gobernadores porque se cogen todo para ellos. Porque yo para mí, si ellos se quedan en su continente y si trabajan, van a sacarlo adelante. Pero si todos nosotros vamos a emigrar a otros países, entonces no, eso nunca va a llegar. De acuerdo. Norma me parece que tiene una pregunta. Buenas noches, Norma. Noches. Sí, buenas noches, gracias a todos. Mi pregunta va relacionada en cuanto a la historia que tiene que ver con Ruanda, entre las comunidades Hitsu y Tutu, me parece que se llama. Entonces, quisiera saber, después de todo ese legado sangriento que hubo ahí, ¿cómo están ahorita esas comunidades? ¿Todavía existe esa violencia o ya es algo que se ha mejorado, se ha erradicado? No sabría qué palabra exacta usar. ¿Cómo está esa comunidad? Yo creo que no solamente en Ruanda, hay muchos países ahorita africanos que tienen problemas entre ellos y siguen todavía. Por ejemplo, hablamos de Sudán. Sudán que ya se dividió, que antes era el país más grande de África y dividieron en dos. Entonces, lamentablemente, yo creo que sí, hay problemas internas. Por ejemplo, Libia, hay problemas internas. O sea, esas son cosas que, no sé,
como le dije, hay que cambiar muchos gobernadores, necesitamos mucha sensibilización, necesitamos unirnos, porque en este momento, pasando el 7 de octubre, como dije, tenemos nosotros a nosotros. Si nosotros no nos vamos a levantar y dejar este conflicto al lado, eso no llegará. Entonces, lamentablemente, sí todavía siguen problemas entre ellos, que son problemas, como dice, internos, pero esperamos que algún día el paz va a estar por el mundo, porque de verdad sí. Gracias, Gracias. profesora. Gracias, Norma, por su pregunta. Luis Vázquez desea hacer un comentario. Gracias, Luis. Gracias a ustedes también. Sí, deseo acotar algo que la doctora comentó sobre el tema del Sáhara y sobre el apoyo que tienen el pueblo palestino y el pueblo saharaui de parte de Argelia, ¿no? Efectivamente, cuando hubo el conflicto del Sáhara y Marruecos, Argelia, en su frontera con el Sáhara, al sur de Argelia y al norte del Sáhara, pues les dieron los campamentos de refugiados y gracias a Argelia pudieron mantenerse con vida muchos líderes y muchos grupos, ¿no? De igual manera, indirectamente, pues apoyan a Palestina. Lamentablemente, hablando sobre el tema del colonialismo indirectamente, o el imperialismo, hablemos en este momento, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, prácticamente originó un nuevo problema al declarar a Jerusalén como capital de Palestina. Entonces, fue algo que en realidad no lo van a aceptar nadie. Y de igual manera, aceptó que el Sáhara era de Marruecos. Entonces, pues, seguirán subyugados todos estos pueblos y con el pleno derecho de seguir luchando por sus ideales, no solo por sus ideales, sino por sus derechos. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Se inclinan a un nacionalismo, y un nacionalismo justo, porque es algo de ellos que le están robando, que le están quitando. ¿Y qué es lo que hacen? Dan largas al tema, lo que pasa con Marruecos. No van al referéndum aún. ¿Por qué? Porque siguen metiendo gente marroquíes en los territorios del Sáhara, y lógico, hay nuevas generaciones que son marroquíes, pero indirectamente nacieron en el Sáhara. Entonces, cuando se llegue a un momento determinado, que no se sabe cuándo, al referéndum, pues el 90% será en marroquí, ¿no? Entonces, pues, esta era mi acotación y les agradezco mucho. Claro, efectivamente, como le dije, como dijo en el principio, cuando empezó, sí, Argelia siempre apoya la causa del Sahara. De hecho, no hace mucho tiempo tuvimos problemas con España y acortamos las relaciones con España justo Sí, efectivamente. Sí, por defender los derechos. Entonces, Sí. como le dije, a Argelia no le importa, o sea, nosotros no miramos el beneficio económico o algo así. Cuando se trata de humanidad, es humanidad antes de Así todo. es. Sí. Yo le puedo, o sea, ahora, ¿por qué, o sea, usted, por qué cree que Marruecos o sea, puede hacer esto? Porque Marruecos está con Israel, porque de todos los países árabes, hay pocos que ahorita están con Israel. Me lamenta mucho decirlo, pero algunos países están con Israel. Uno de ellos es Marruecos. De hecho, si usted se va a Palestina, que ellos llaman Israel, vas a encontrar como 40% de los judíos son de origen marroquíes. Entonces, yo creo que Marruecos tiene el apoyo de Israel, y prácticamente si tienen de Israel, tienen de Estados Unidos. Por eso la cosa, o sea, la lucha sí es dura, pero sí se va a lograr, porque lo que es correcto. Porque, por ejemplo, como Donald Trump dijo que Jerusalén es la capital de Palestina, efectivamente es esto, porque la gente mucha ignora la historia, la verdadera historia de cómo es, porque quién fue la gente, o sea, los primeros gente que vivieron en Palestina.
Y Israel colonizó Palestina. ¿En qué año? En los años 1963 y los 40. Ahí se empezaron a votar la gente. Y mucha gente, ahorita, por ejemplo, aquí en América del Sur tenemos muchas descendientes de Palestina. Pero lamentablemente, como un compañero comentó antes, los medios te muestran lo que ellos quieren que ustedes vean. O sea, hablamos de todos, por ejemplo, yo veo gente que están con Israel, pero en realidad es un colonizador y eso no lo saben. Y a mí muchas veces me dicen, pero sí, los palestinos atacaron, pero sí están defendiendo su país. Y yo siempre digo, y América Latina se rebelaron y defendieron su país contra España. Y uno de los líderes tenemos Simón Bolívar, que ya se rebeló, ya empezó a defender los países. Entonces, él no lo podemos llamar con un nombre malo, no quiero decir la palabra aquí, porque él sí está defendiendo su país. Entonces, efectivamente, ellos lo que están haciendo es defendiéndose. Y lo mismo con el pueblo saharaui, está defendiéndose. Entonces, tú no lo puedes decir que tú eres malo, porque es su país. No tienes el derecho de entrar a una tierra y de quitar a la gente lo que de verdad les pertenece. Profesora, yo quisiera su opinión respecto a cómo ve usted el conflicto, aunque ya lo ha explicado, el conflicto en el Sáhara Occidental. El Sáhara es su pueblo, el pueblo saharaui está luchando 40 años por su autodeterminación, está luchando por su territorio, está luchando por defender lo que es suyo. El país invasor es Marruecos y se niega permanentemente a reconocer y acatar las resoluciones de Naciones Unidas. Entonces, en esa línea, el pueblo saharaui este momento está librando una guerra contra Marruecos, una guerra muy desigual, pero finalmente ellos están resistiendo para defender su territorio. Por lo tanto, no hay que olvidar de dónde vienen los países invasores y quiénes son los países invasores. Y en el caso del pueblo saharaui, es Marruecos el país invasor. Entonces, quizás para que saber su opinión respecto a cómo mira usted este conflicto y a futuro, ¿qué se le viene, qué se le presenta, qué le espera al pueblo saharaui? Como le dije, al final yo soy argelina y nosotros los argelinos siempre vamos a estar con lo que es correcto. Sí, y yo le dije, nunca vas a encontrar un argelino, y eso le doy todas mis palabras, que va a decir que la Sahara pertenece a Marruecos. La Sahara es Sahara, pertenece a su pueblo. Y Palestina es Palestina, pertenece a los palestinos. Yo siempre voy a poner mi apoyo por el Sahara y por Palestina, ambos. Y sí, los saharauis tienen todos los derechos de defenderse y de dar su opinión, porque lo que es malo, lo que es correcto, lo que es correcto. Yo vengo de un país que fue excolonizado para Francia. En el año 1954 empezamos a luchar contra esto. O sea, realmente empezamos desde el año 1830, pero en 1954 empezamos nuestra lucha. ¿Ya? Entonces, yo vengo de un pueblo que siempre luchó por su libertad. Tengo que entender un pueblo que está luchando por su libertad. Es una causa humana que todos que debemos unirnos a esta causa. Porque si eso algún día no queremos que pasa y pasará aquí en América del Sur, créanme que vamos a estar con América del Sur, porque es la tierra de los saharauis. Nadie tiene el derecho de quitar la tierra de nadie. Y yo sí tengo, como dice, I have hope. Yo sé que algún día el Sahara va a lograr esto, porque al final Marruecos es un colonizador y eso no va a durar. Ningún colonizador se quedó en un país miles de años. Puede ser, se quedan, mira, Argelia más de 100 años, 130 años, sí, pero ya salieron, al final salieron. Entonces yo siempre creo que el correcto va a pasar al final. Y yo creo que el Sahara sí va a tener su independencia. Mientras esto, siempre vamos a tener
nuestros apoyos, y no solamente Argelia, muchos países que sí apoyamos a esta causa y apoyamos al pueblo palestino. Gracias, profesora. Hemos dado por finalizado este foro, este debate, y nada más nos queda pues una síntesis suya acerca de este importantísimo tema. Perdón, no se le escuchó bien. ¿Qué me dijo, Priscila? Disculpe. ¿Sí me escucha? Sí, ahorita sí. Listo, que agradecemos muchísimo. Bueno, hemos dado por concluido el foro, este debate, y nada más pues nos queda escucharle una síntesis final suya acerca de este importantísimo tema. Fue un gusto poder compartir con todos ustedes, y como le dije, el panafricanismo es un tema muy importante que debemos tener en todos los países, no solamente en África, porque es defender los derechos y promover la unión entre países. Entonces yo creo que eso es lo que realmente necesitamos en todos los países. Tenemos a nosotros nomás, tenemos que unirnos y ser una sola pueblo. Damos gracias, gracias profesora Nariham Harbush. Hemos evidentemente llegado. Muchas gracias. Priscila, está cerrado el micrófono. Gracias, profesora Gracias a ustedes. Narimán, gracias a todos, pero bueno, hemos llegado al final. Antes de despedirnos, quiero recordarles a ustedes que el siguiente módulo se realiza el jueves 7 de diciembre a las 12 horas, según evidentemente el cronograma acordado. Por favor, revisarlo. Este módulo 6 abordará la siguiente temática, la cuestión del Sahara Occidental, y será dictado por Omeima Obsalam, quien es diplomática saharaui. Agradecemos una vez más a la docente de esta noche. Muchísimas gracias, profesora Narimán Harbush, y a todos y todas las participantes. Que tengan una excelente noche y un buen descanso. Gracias. Hola, hola. Muchas gracias por todo. ¿Cómo se Una llama? buena noche.